Bien, continuamos avanzando con la serie A la luz de su palabra en el episodio 176 y en este bonito recorrido por el libro de Judith, libro del Antiguo Testamento, que además es muy enriquecedor, sin duda para mí lo ha sido, que nos permite también mirar la obra de Dios en tiempos, pudiéramos decir, primitivos, ¿no? Sin que esto suene ofensivo, sino tiempos donde por supuesto no había un Jesús revelado, tiempos donde eh, el pueblo de Israel venía pues de muchos altibajos, de un destierro, de conquistas, de muchos dolores, de muchas caídas, de muchas pérdidas. El libro de Judith, en este recuento que hemos tenido, para mí ha sido todo un descubrimiento, porque también narra pues todo una situación compleja de invasión de este pueblo asirio. Ya lo hemos explicado en los episodios anteriores. Quien escuche esta serie en una primera oportunidad y a partir de este primer episodio, primero, bueno, invitarle a leer, a ver, a seguir, a escuchar los episodios que le preceden, pero además explicar que esto es una serie que siempre enlaza una lectura del Antiguo Testamento con una del Nuevo Testamento. Con ello puedes procurar lo que además nos exhorta el catecismo, que la palabra de Dios es una, que Dios es uno, no es que hay un Dios en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo, sino que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En el episodio anterior nosotros veíamos a una Judith que además hacía una oración muy bonita, una oración muy humana, una oración que ya reflexionaba en el episodio anterior. Tiene siempre como esos recursos, elementos que primero le sacan como a Dios una cartilla de recuerda quién eres, recuerda lo que ha significado para el pueblo de Israel, etcétera. Y luego de que esa cartilla esté presentada, pues viene la súplica. Yo reflexionaba que, bueno, quizás no es el mejor método, quizás el crecimiento en la fe nos permite saber que a Dios no hay que recordarle a él quién es, y que Dios no hay que presentarle las cosas para que Él las sepa, porque ya las sabe. Lo que Él sí necesita de nosotros, por así llamar esa palabra necesidad, también puede ser que sea una palabra que no defina muy bien a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, pero lo que Él, para poder actuar en nuestras vidas, el requisito, que no que lo llene a Él, no es que es algo que le haga falta a Él, pero sí que nos hace falta a nosotros para que esa acción de Dios actúe en nuestras vidas, es mirarlo y hacer conciencia de su presencia en nosotros. Judith, bueno, lo cierto es que parte de una oración, sienta al pueblo un poquito a pensar, lo llama a la calma, no desesperarse, unos en actitudes muy fatalistas. Y luego de que hace esa oración y esa reflexión, viene lo que el texto del libro de Judith llama la hazaña de Judith. Prácticamente ya con esto vamos marcando el cierre del libro. Eh, de todas formas no lo vamos a terminar porque este libro goza de 16 capítulos y estamos en el capítulo número 10. Pero creo que aquí va a haber un desenlace bien interesante. Hoy lo vamos a ver en su capítulo 11, en el capítulo 10, perdón, completo. Una vez que reflexionemos este capítulo 10 completo, que va a ir desde el versículo 1 al versículo 23, entonces ya lo vamos a enlazar con un texto del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Bueno, el texto dice así: la hazaña de Judith. Acabada su plegaria al Dios de Israel, Judith se levantó del suelo, llamó a su sierva y bajó a la habitación donde pasaba los sábados y días de fiesta. Se quitó el saco que vestía y después de bañada, cambió sus vestidos de viuda por el de fiesta, que usaba cuando vivía su esposo Manasés. Se echó perfumes, se peinó y se adornó la cabeza con una cinta. Se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y joyas y todas sus joyas. Se arregló lo mejor que pudo con el fin de atraer las miradas de todos los que la vieran. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higo, panes puros, los envolvió todo y se lo entregó a su sierva junto con un cuero lleno de vino y un cántaro de aceite. Luego se dirigieron a la puerta de Betulia y allí se encontraron con Osías y con Jabrí y Yarmí, dirigentes de la ciudad, quienes al ver a Judith transformada quedaron maravillados de su belleza y le dijeron: que el Dios de nuestros padres te conceda gracia y te dé éxito a tus planes para la gloria de Israel y de Jerusalén.
Judí adoró a Dios y les dijo: manden abrir la puerta de la ciudad para que yo salga a realizar lo que me acaban de decir. Ellos mandaron a los jóvenes que abrieran la puerta, como ella lo había pedido. Cumplida la orden, Judí salió con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras bajaba por la montaña hasta que llegó al valle y allí la perdieron de vista. Ambas caminaban rápidamente por el valle cuando le salieron al encuentro centinelas asirias, quienes detuvieron a Judith y le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: soy hija de hebreos y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Voy a presentarme a Holofernes, jefe del ejército de ustedes, para hablarle con sinceridad y mostrarle el camino para apoderarse de toda la montaña sin que ninguno de sus hombres sufra daño o pierda su vida. Aquellos hombres, al oírla hablar y ver su extraordinaria belleza, le dijeron: has salvado tu vida con tu decisión de presentarte a nuestro Señor. Anda a tu tienda, anda a su tienda. Algunos de los nuestros te acompañarán hasta que llegues a él. Cuando estés en su presencia, no tengas miedo. Cuéntale tu propósito y te tratará bien. Y eligieron entre ellos a 100 hombres que la acompañaron y guiaron hasta la carpa de Holofernes. La noticia de su llegada se corrió de tienda en tienda. La gente de todo el campamento acudía en torno a ella, mientras esperaba fuera de la tienda de Holofernes, que le anunciaban su llegada. Quedaban prendidos de su belleza y al verla admiraron a los hijos de Israel y decían: ¿quién puede despreciar a un pueblo que tiene mujeres tan bellas? Sería un error dejar con vida a un solo hombre, porque los que queden podrían engañar a todo el mundo. Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron para introducirla en la tienda. Holofernes descansaba en su cama bajo colgaduras de oro y púrpuras, adornada de esmeraldas y piedras preciosas. Le anunciaron la llegada de Judith y salió a la entrada de su tienda precedido de lámparas de plata. Cuando apareció Judith ante Holofernes y sus ayudantes, quedaron maravillados de la belleza de su rostro. Ella se puso de rodillas, pero los ayudantes de Holofernes la levantaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voy a detenerme acá, esta historia la vamos a continuar en el próximo episodio, porque en el próximo episodio vamos a ver el desenlace un poquito de esta primera etapa del plan de Judith. Hay muchos aspectos de contexto que quisiera mencionar. Uno de ellos es algo que me parece importante destacar y también pulir esa visión de que prácticamente en la iglesia hay un desprecio hacia la mujer o que la mujer no ha tenido un papel importante en la historia de la salvación. Aquí estamos viendo una mujer además brillante, hermosa y brillante. Una mujer que le recuerda a la mujer del mundo que son, que son el rostro de la belleza, que ser femeninas, ser auténticamente cuidadas, hermosas. Eso también es agradable a Dios cuando sobre todo esto tampoco se vuelve como un pseudo Dios, ¿no? Cuando lo que hace es alimentar la vanidad o el deseo por el deseo. Hoy, en mis tiempos, en este tiempo que hago esta grabación, hay un término muy feo, pero lo voy a comentar porque sé que muchísimos lo van a entender, que tiene que ver con la expresión de mujeres prepago. Son mujeres que por dinero, por unas cantidades de dinero importantes, pues brindan a través de su belleza, pues una oferta sexual a muchos hombres que efectivamente consumen masivamente esto. Este no es el caso de Judith. Judith, en esta primera instancia, insisto, este libro lo estoy recorriendo con los escuchas. No, yo no he leído, por ejemplo, lo que va a venir en el próximo episodio. Entonces hace genuina, en parte, mi intervención de ir descubriendo la historia con quien me va escuchando. Hay otras historias que sí conozco muy bien, pero este libro, lo he dicho desde el comienzo, no es un libro que yo haya detallado o consumido anteriormente al detalle. El hacer esta serie me lo ha permitido. Judith tiene un propósito central y es aprovechar con inteligencia algo que además Jesús invitaba, ¿no? Ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Aquí vemos ese lado de serpiente, de astucia, de esa inteligencia femenina, que llevado justamente a buscar
en esa parte tan primitiva de nosotros los hombres, que es lo que mueve nuestros deseos, nuestros impulsos, sobre todo cuando estos no están dominados con el don de la templanza y cuando no están también controlados en torno a entender que Dios siempre nos está mirando, pues cualquier hombre se hace presa de esto con mucha facilidad. Creo que la enseñanza no es solo en torno a admirar a Judith, sino también a ver lo tontos que podemos ser los hombres y fácilmente engañados en cualquier contexto, simplemente por seguir caprichos o deseos sexuales. Entonces Judy oró y Judy se puso en acción. Desde el momento que ella salió de la región donde estaba su gente, Judy se expuso a cualquier cantidad de cosas. Estos centinelas le pudieron haber hecho cualquier cosa a Judy y sencillamente luego matarla y nadie se enteraría, ni del lado de los hebreos ni del lado de los asirios les hubiese importado. Sencillamente era una mujer bella, hermosa, con su asistente, con su sierva, que se encontraron en el camino y pudo haber sido objeto de cualquier tipo de abuso o maltrato. Pero también vemos ahí el rostro y la mirada de un Dios que sí la acompaña, un Dios que va con ella y un Dios que de fondo pues tiene un propósito en toda esta historia. Y es también mostrar cómo a través de cualquier ser humano con fe se pueden alcanzar cosas extraordinarias, ¿no? Extraordinarias para el mundo. Y eso justamente es lo que quiero mencionar en la lectura enlace con lo que pasó en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando Felipe se consigue al etíope. Eso está en el capítulo 8 del libro de los Hechos del versículo 26 al versículo 40. Aquí hay un punto importante. Felipe está en rol misionero, está de salida, ¿no? Y un ángel del Señor se presentó a él y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso de camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyéndola al profeta Isaías. El dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Fíjense que aquí otra vez vuelve la palabra acción. No es quedarte orando. No le dijo: mira que el etíope y llora por él. Yo eso lo he hecho por personas que no lo saben. Yo a veces he pasado por al lado de una persona y rezo un Padre Nuestro, una Ave María en Gloria por su conversión, pero esa persona no lo sabe. Y creo que me he quedado solo con la oración y no en la acción, en mostrar, hacer empírico también el amor de Dios, hacerlo cercano. Esto también a mí me enseña, me interpela y me hace mirar cómo son mis acciones, cómo son mis oraciones, si están o no realmente acompañadas de acciones, ¿no? Bien, Felipe corría y le oía leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende lo que estás leyendo? Esta pregunta me parece también interesantísima porque a veces desde la evangelización nosotros podemos sentir que predicamos como unos verdugos espectaculares, somos unos fluidos, somos todos unos community managers, unos coaching, unos motivadores de la fe. Pero detenerse a preguntarle a alguien si está entendiendo realmente lo que está recibiendo como elemento de evangelización es vital, es una retroalimentación de la obra misionera, porque te permite corregir, es como tener un espejo que te hace mirarte como los demás te miran, ¿no? Entonces, qué buena la pregunta de Felipe, qué pregunta tan oportuna, y el etíope le contesta: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Hasta ahí llega el texto. Entonces luego el etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe le empezó a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro,
Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto Felipe se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras uno todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, vamos a cerrar aquí con otro punto importante. ¿Qué tiene que ver esta acción de Felipe con Judith? Para mí muchísimo, ¿no? Porque son dos personas que estamos hablando de que realizan una acción derivada de un fruto de la oración. Cuando el Espíritu Santo nos inspira algo, y eso a todos nos ha pasado en algún momento, que a uno le presten atención más que a otro es otra cosa, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo a todos nos ha inspirado cosas buenas y a veces nosotros por nuestra sordera, nuestra terquedad, no hemos querido prestar mucha atención. Pero hay elementos muy sencillos que también nos invitan a mirar la resistencia que a veces puede haber en torno a hacer cosas para Dios, por Dios y para Dios. Yo veo oportuno el que se entienda que hay muchas personas afuera que no entienden nada, muy poco en torno a la fe, que tienen una imagen de Jesús distorsionada. Más grave aún, hay personas que se dedican a evangelizar y evangelizan un Cristo que no existe o que es ambiguo, que es escueto, que es solo una parte de él, omitiendo partes incómodas. De esto vengo también tratando de hablar hace tiempo porque me parece importante recalcarlo. Dios es integral, Dios es verdad, es justicia, es amor y misericordia infinito, pero es verdad y es justicia también. Entonces, el Papa Benedicto XVI decía en su momento, el ya fallecido Papa Emérito Benedicto XVI decía que uno no debe dar la fe por dada, como que la gente ya sabe esto. A veces la evangelización es lo sencillo, son los pequeños gestos. A veces también para adentrarnos en el mundo sacramental ponemos demasiados escollos. Si te vas a casar por la iglesia, necesito dinero, necesito la fiesta, que no tengo para el vestido. Para un bautizo puede ser lo mismo, una primera comunión, una confirmación, etcétera. ¿Qué le hizo falta a este eunuco etíope para bautizarse? El deseo de hacerlo y que hubiese agua. Es el requisito fundamental. Y que Felipe dijese la fórmula que habían aprendido de su maestro Jesús: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No previamente antes, sin hacerlo proclamar, afirmar de su boca que él creía en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahí tenemos detalles y símbolos importantes de la acción evangelizadora. Orar y la acción. Orar con acción. Hay una frase, ahorita no recuerdo si es del San Pío de Pietrelcina o es propia del Opus Dei, porque además Opus es como obra de Dios, ¿no? Pero la frase dice ora et labora, es decir, reza y trabaja. Y San Agustín también tiene una frase que la escuchaba en estos días en una reflexión de un evangelio, ¿no?, de los hermanos de Emaús, que decía, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Entonces creo que esa confluencia, ese anillo, es importante que esté bien circular, completo, de que las dos cosas hacen falta. Porque si no, como lo digo en la descripción de este video, de este audio que va a estar en YouTube, si no vamos a estar haciendo oraciones de reclamo. Es muy cómodo orar sin hacer nada, que otros hagan. Cuando en realidad si Dios te está colocando el deseo de orar, también te está seguramente pidiendo que con esa oración te llenes de la gasolina necesaria, de la energía necesaria para llevar acciones en torno a la transformación deseada. Así se cambia una sociedad, así se cambia una familia, o se mejora una familia, así se mejora un país, así se mejora un mundo, así se conserva una vocación, así se conserva un matrimonio, entendiendo que todo tiene acción, o mejor dicho, porque es lo más común, oración y acción. Solo oración no es que Dios no la escuche, no es que Dios no pueda actuar, no es que Dios no pueda tercerizar la ayuda cuando no viene de ti, pero con tu participación todo va a ser mucho más fluido. Judith se la jugó, se la está jugando porque estamos apenas descubriendo el texto de la parte de la gran hazaña de Judith, y Felipe, confiando en el Espíritu Santo, con un pagano, también se la jugó y vaya que le salió bien la jugada. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.